Hoy estamos pues agradecidos con Dios. En esta zona está haciendo mucho frío, está nevando, pero el Señor está con nosotros guardándonos y ayudándonos en todo. Estamos muy agradecidos con el Señor porque igual nos permite llegar hasta sus vidas, hasta sus hogares y nos permite compartir con ustedes la palabra del Señor. Y nos permite compartir temas que son actuales, temas que son vigentes, temas que tienen que ver con la iglesia y tienen que ver con la sociedad. Tienen que ver con la ciencia además y tienen que ver con la actualidad, lo que está pasando hoy. Y pues nosotros queremos en este día compartir con ustedes acerca de eso. Tiene usted unos minuticos para que involucre su familia, sus amigos, para que los invite a ser parte de este programa Minutos de Vida que estamos transmitiendo y que pues lo organiza la iglesia Life en el Camino Church aquí en el área metropolitana de Washington, D.C. Este es un programa sumamente importante porque queremos tocar el tema si la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia. Tantas versiones y tantas cosas que están sonando, tantas ideas que están corriendo, tantas versiones que escuchamos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de gente con nombre y gente sin nombre, de gente académica y gente sin academia, que solamente están proponiendo ideas. Algunas animan, otras desaniman, unas confunden y creo que lo que más se ha hecho es confundir. Entonces, pues nosotros decidimos tocar este tema, conversarlo en este programa y nuestra idea es informar y sobre todo presentar una perspectiva académica, educada y una perspectiva bíblica. Así es que tenga tiempo para invitar a sus familiares y sus amigos y para compartir con nosotros. Sean bienvenidos. Pastora Silvia, bienvenida. Gracias, Pastor Rolando, y gracias a todos nuestros oyentes, a cada persona que se está conectando en este momento por Facebook Live y también que nos están escuchando por la emisora Radio Poder. Gracias por estar ahí, gracias por compartir este tiempo con nosotros y pues vamos a tener una conversación bastante interesante acerca de la vacuna del COVID-19. La semana pasada estuvimos hablando lo que los científicos hablan acerca de esta vacuna y de lo importante que es, ¿no? Ellos afirman que es muy importante que la gente tome esta oportunidad porque va a salvar sus vidas. Y bueno, como tú decías, hay muchas cosas que se están diciendo, pero bueno, vamos a ver eso más adelante. Y gracias por conectarse en este día, gracias por estar ahí. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos. Y también hoy tenemos al pastor Serafín Contreras. Gracias, pastor, por conectarse hoy con nosotros y por compartir este tiempo también. Pastor, bienvenido a este programa. Usted ya es parte de esta familia. Va a tocar es como que organicemos que usted se quede aquí cada mes o 2 veces en el mes o que venga cada lunes. Por nosotros no hay ningún problema. Si usted tiene el tiempo, usted es bienvenido aquí porque primero que respetamos su conocimiento, respetamos su autoridad, respetamos su historia, su recorrido y respetamos que usted es un hombre académico que ha tenido la oportunidad de ser leído, de ser equipado, de ser entrenado. Entonces sabemos que sus aportes nos van a ayudar. Sus aportes son muy significativos para la iglesia y para la sociedad. Pues gracias a Dios sus aportes enriquecen no solamente el cuerpo de Cristo, sino la comunidad en general. Así es que sea bienvenido, Pastor Serafín, a este programa y en este tema tan especial. Dios lo bendiga. Gracias, amados Rolando y Silvia. Siempre es un placer estar con ustedes y con el auditorio que ustedes tienen, que es un auditorio muy especial que lunes tras lunes está con ustedes, pero también durante la semana. Bueno, sí, gracias por esta oportunidad y estamos pues aquí con muchas preguntas. No tengo
tantas respuestas, tengo tantas preguntas como los que cada uno te está teniendo, pero damos gracias a Dios que siempre, aunque tengamos muchas preguntas y tengamos pocas respuestas, lo más emocionante es que tenemos mucha esperanza. Y la esperanza está anclada en el Señor. Y en medio de esa esperanza, creo que se están desmontando muchas cosas a nivel mundial e incluso a nivel religioso. Y Dios está logrando eso de una manera muy, muy explícita, ¿no? Me gustó mucho una conversación que tuvimos y que el Pastor Rafi me estaba diciendo que lo que está sucediendo es que definitivamente Dios está llevando a la gente a centrar su esperanza en Él, porque la esperanza en la institución como que ha caído, ya sea la institución social o la institución religiosa. Entonces, esa es una óptica bastante interesante. Y sí, de hecho, lo que está sucediendo es un conflicto entre la parte científica y la parte social, la parte política y la parte religiosa representada por diferentes entes y de diferentes organizaciones, los cuales están diciendo, no, esto es cuidado, que aquí hay un asunto peligroso, y la ciencia está diciendo, no, pero si es que esto es un asunto que les va a ayudar. Aquí, la gente común, como nosotros, creer en la ciencia o creer en la religión, ¿cuál podría ser la salida? La esperanza central, la esperanza, de acuerdo a nuestra conversación, sí, es definitivamente seguir confiando en el Señor. Pero, ¿qué podemos conversar al respecto a las personas que, ¿para dónde agarro? Ni de aquí ni de allá, como para dónde podemos ir, pastor. Sí, sobre todo hay que contemplar todo el escenario. Hay todo un escenario que es donde nos estamos moviendo todos, y hay que ver también los elementos fundamentales de ese escenario y tratar de encontrar los elementos bíblicos teológicos que se ajustan dentro de ese escenario, dentro de esos elementos, y los que no. Mientras no hagamos eso, vamos a estar dando muchas vueltas, como yo diría, como el pueblo de Israel en el desierto, que podían haber hecho un viaje de unos 11 días y se demoraron 40 años en el desierto, porque creo que ellos no entendieron el escenario que el Señor les había mostrado. El Señor fue muy claro con ellos, pero sus quejas, sus lamentos, protestaban contra Dios, protestaban contra Moisés. O sea, ellos se perdieron en elementos que no eran fundamentales y perdieron de vista todo el escenario. Se me hace que estamos en estos últimos tiempos llegando a la recuperación de un conflicto que se había superado. ¿Cuál fue ese conflicto que se había recuperado? En los años, diríamos, hace 50, 40 años tal vez, había una lucha entre la iglesia y la ciencia. Los científicos decían, Dios no existe, la religión es un anestesiante de los pueblos y de la mente. Cuando comenzó la teoría de la evolución, todo giraba en torno a la evolución. Era muy difícil conseguir un científico que abrazara la fe, o que por lo menos encontrara en la Biblia elementos que sustentaran sus creencias científicas. Después se entró en una segunda etapa, y la segunda etapa fue cuando muchos científicos tuvieron un encuentro con Dios, otros fueron sensibilizados frente a los descubrimientos y empezaron a decir, esto no puede ser casualidad, que todo esté tan bien coordinado, tiene que haber una ingeniería por encima de todo esto. Y ya uno encuentra que en esa etapa muchos científicos comenzaron a confesar su fe en el Señor, su creencia en la Biblia, y empezaron a no tomar muy en cuenta todos esos elementos de evolución o de qué sé yo que se estaban tratando, que se habían enfatizado en la primera etapa. Y hoy uno encuentra una gran cantidad de científicos que son
realmente creyentes. Pero se me hace que estamos como queriendo entrar en una nueva etapa de querer regresar a la primera. Porque especialmente con las redes sociales y todo eso, y ahora con esta pandemia y otras situaciones, se está poniendo en duda nuevamente la fe, o se exalta por un lado la ciencia como ciencia nada más, y otros exaltan la parte religiosa sin querer tomar en cuenta la ciencia y poder mantener y enriquecer lo que Dios nos ha dado. Y ahí es donde tenemos que caminar con cuidado, tener mucho discernimiento espiritual, especialmente con los golpes que se han dado con esta pandemia. Esta pandemia ha sido muy fuerte porque ha producido unos golpes certeros en los asuntos vitales como economía, familia, educación, iglesia, viajes, colapsó todos los viajes aéreos, las finanzas, todo. Ha sido un punto crítico, pero también ha estado tambaleando algo yo no diría de la fe, porque la fe no tambalea, pero creencias que se tenían que eran como muy cerradas, y tenían muchos creyentes y predicadores tenían como lo que se llama un pensamiento mágico, ¿no? Yo tengo esto, y si tengo esto, a todos les pasa menos a mí. Porque a nosotros no nos puede pasar absolutamente nada, porque el Salmo 91 dice: caerán 10,000 a tu diestra y 10,000 y 1,000, pero a ti plaga no tocará tu morada. Entonces ahora encontramos la gran cantidad de pastores y creyentes que han estado muriendo. Eso produce una crisis de fe, que muchos se preguntan: ¿y qué pasó? Y lo que la Biblia dice, ¿dónde está? En medio de todo esto, como lo decía Rolando en una conversación que tuvimos, yo creo que esta situación ha llevado a que la esperanza que teníamos en lo que podíamos tocar, en lo que podíamos abrazar, en lo que podíamos disfrutar, se ha ido disipando como agua entre los dedos. Y entonces, incluyendo aspectos de la fe, sí, incluyendo no aspectos de la fe, sino creencias que no estaban bien fundamentadas en los principios que Dios dijo. ¿Y eso qué hace? Para mí, es que mientras perdemos la esperanza alrededor nuestro, es la oportunidad para tener la esperanza en el único, en quien tenemos que tener la esperanza, que es en el Creador. Y allá es donde tenemos que movernos de esa manera. En el caso de la vacuna, por ejemplo, hay varios. El escenario es desesperanza, una vacuna que viene, la esperanza que tiene la gente de sí, me la pongo, puede ser que no me dé, o si me dan, me dé en tonos bajos, muy bien. Pero ¿cuáles son los elementos dentro de ese escenario que giran alrededor de la vacuna? Ahora ya no es solamente alrededor de la pandemia. Ahora se pasó de la crisis pandémica a la crisis de la vacuna. Antes era no tenemos nada, ahora tenemos. Pero ¿se puede o no se puede? Y todo eso tiene un elemento político que no hay que ignorar, porque aquí están en juego muchos asuntos políticos que uno lo vio aquí en Estados Unidos, cuando antes de las elecciones había un candidato que lo único tema que hablaba era el virus, el otro que se defendía, y ahora entonces resulta que otro tiene que enfrentar la situación. O sea, hay un asunto político allí involucrado, que incluye incluso la vacuna. Hay un asunto económico. ¿Por qué? Porque esta vacuna exige mucha inversión de dinero y nadie invierte sin querer sacar. Así es que aquí hay un elemento económico muy, muy importante. Está el elemento científico, en el que hay la gente dice: pero es que se están haciendo una mutación genética
Por otro lado está la parte científica que dice, no, eso no es ninguna mutación genética, eso es simplemente organizando todo para que el mismo cuerpo desarrolle las proteínas que van a atacar eso. Entonces hay una bifurcación científica, no por parte de los científicos, sino más bien de la gente hacia los científicos. Y está la parte social, donde evidentemente hay un conflicto social. Aunque la pandemia tocó todas las clases sociales, sin embargo, ahora hay un conflicto entre quienes van a recibir realmente primero esa vacuna, mientras que quizá los pobres no, sino que a última hora sé que hay un elemento social involucrado. Se une a eso lo que algunos han dicho en algún momento en el pasado, o personas importantes que dijeron que había que reducir la población del mundo porque era mucho, y que incluso alguien habló de no prolongar la vida de los ancianos y todo eso. Sé que es un elemento social importante. Y finalmente hay un elemento religioso que también es muy importante, porque la parte religiosa, especialmente más en los creyentes, es esto de Dios. Pongo la vacuna, entonces no estoy confiando en Dios. ¿Y qué dice la Biblia acerca de esto? Y ahí es donde aterrizamos al asunto apocalíptico, donde ya se ha llegado al punto de decir que esas vacunas lo que van es a colocar un chip adentro para que entonces sea la famosa marca de la bestia y todo eso. Entonces, todos esos elementos hay que mirarlos. Y si tomamos uno solo, vamos a cometer un error. Y creo que tenemos que examinarlos todo, y encontrar que la Biblia es clara en algunos aspectos y en otros no. Pero da el panorama general sin dar detalles, que uno no puede entrar en esos caminos de querer interpretar lo que la Biblia no ha dicho. Ese es el elemento de escenario. No sé qué piensan acerca de este escenario con esos elementos. Pues, pastor, yo estaba pensando ahorita que definitivamente sí, lo primero que usted habló es de tener en cuenta en qué momento de la historia estamos y cuál es el momento en que estamos viviendo, porque creo que eso marca nos da como un horizonte, diríamos así. Podemos saber, bueno, ¿cuándo es que va a aparecer esa marca? ¿Por qué la gente está tan asustada? Y creo que la gente no ha entendido en cuál es el periodo de tiempo en que estamos, según lo que la Biblia nos dice. Entonces creo que eso es importante explicarle a la gente en qué periodo estamos. Ahora, para poder identificar el periodo, el punto clave aquí es Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el que determina mucho, unido también con Daniel, que son los libros que tienen que ver con la profecía muy actualizada ahora. Pero lo que yo encuentro es que cuando se usa la palabra Apocalipsis y se menciona el libro de Apocalipsis, de una vez se asocia con calamidades, desastres, fuego que cae del cielo, terremotos, virus y bueno, todo un desastre. Y resulta que si uno analiza bien el libro de Apocalipsis, el énfasis central de Apocalipsis, desde que comienza hasta que termina, es la persona de Jesucristo. Porque cuando Juan revela lo que vio y cómo vio al Señor, fue una imagen supremamente impresionante. Y lo describe en su cabellera, sus vestiduras y todo. Luego sigue con los mensajes que Dios le envió a las 7 iglesias. Y luego sigue, y luego va dentro de eso va presentando unos escenarios, que si las copas, que si los sellos, que si todo esto. Pero luego cierra, el libro cierra otra vez con el Cordero, con la multitud adorándolo y alabándolo. O sea que en realidad el libro de Apocalipsis no debiera asociarse primero con desastres, sino con la gloria
y la manifestación de Dios. De hecho, el nombre, la palabra Apocalipsis, muchos la interpretan como eventos catastróficos, pero no es así, porque la palabra Apocalipsis en el griego significa revelación. Revelación. Esa palabra me gusta. ¿Qué está diciendo? Es el libro que revela algo que no se ve. Pero ahorita no lo revela todo, lo ha ido revelando. Por ejemplo, a lo largo de la historia de la iglesia, cuando se hablaba de la bestia, uno encuentra en la historia de la iglesia que en muchos fragmentos la iglesia asignó a alguien, esa es la bestia. Se dijo que Martín Lutero era la bestia, que un papa era la bestia, que Hitler era la bestia, y ha habido montones de bestias. Y lo aseguraron de tal manera que después quedaron sin la bestia, porque las bestias se murieron y el asunto siguió. Entonces, esta es la clave. La revelación se va dando poco a medida que vamos avanzando. Llegar al punto hoy de querer que la revelación de Apocalipsis se nos dé hoy totalmente, no. Yo creo que eso es aligerar un proceso que solamente está en las manos de Dios. Y es allí donde, note que, por ejemplo, a lo largo de la historia, el libro de Apocalipsis ha tenido por lo menos 4 interpretaciones diferentes. Está la preterista, que señalaba que los eventos narrados en Apocalipsis históricamente se referían al siglo I y que no tenían que ver más allá del siglo I. Y lo enseñaron muchos afirmativamente, pero no. Luego entonces vino la etapa de la interpretación apocalíptica en lo que se llama la idealista, en la cual el Apocalipsis es solo una alegoría de la lucha espiritual entre el bien y el mal. Y era el momento donde el dualismo, que cree que hay 2 fuerzas, una del bien y otra del mal en pugna, y donde a veces gana una, casi va ganando una, pero luego la otra toma fuerza y empuja hacia el otro lado, y ahí está el dualismo. Eso, la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que el enemigo fue vencido en la cruz del Calvario y punto. Que anda como león rugiente, sí, pero a veces gana. No, ya Cristo ganó. Ya él es el triunfador en la cruz del Calvario y despojo, pero muchos tomaron el Apocalipsis como desde un enfoque idealista. Luego está el enfoque futurista, que reconoce en personajes y acontecimientos históricos aquello que ha sido profetizado en el libro. Pero, como dijimos hace rato, muchos de esos personajes no funcionaron por un tiempo, pero no. Y luego está la historicista, según la cual el Apocalipsis es la culminación del plan de Dios expuesto en la Biblia de principio a fin. Y uno encuentra que eso es una gran verdad, como dije hace un momento. Apocalipsis comienza con el Señor, muestra la presencia del Señor en todo el libro y el gran cielo nuevo, tierra nueva. El personaje central de Apocalipsis no es la bestia, sino que es el Señor Jesucristo. Y ahí es donde tenemos nosotros que aferrarnos a eso, ¿no? Creo que el problema radica en la manera como se nos ha presentado el aspecto de los últimos tiempos. Yo vengo de la iglesia desde niño y cuando escuchaba hablar del Apocalipsis era el terror, porque se hablaba de como ya dijo Pastor, de los miedos que vienen y de los fuegos que van a caer y de la bestia y todo este concepto. Creo que la iglesia en general, porque la iglesia en general se ocupó de presentar el libro de Apocalipsis como un libro de castigo, donde se presenta a Dios desde la óptica del que manda al infierno, el que castiga a los pecadores y que no hay salida. Y de hecho está ahí en la narrativa del Apocalipsis. Pero lo que está resaltando, Pastor, es básico en esta conversación, porque el Apocalipsis, su propósito es revelar a Cristo. Y al revelar a Cristo,
está revelando el amor de Dios. Entonces aquí se cambia la óptica para comprender el libro de Apocalipsis. Para a todos los oyentes que están ahora mismo poniendo atención en esta conferencia, en esta conversación, quiero pedir al Señor que hoy sus miedos hacia el Apocalipsis sean quitados y que usted pueda acercarse al Apocalipsis como un libro donde usted encuentra cómo el Señor Jesús sigue manifestando el amor de Dios para la humanidad, cómo Él sigue cuidando, cómo Él sigue cobijando, cómo Él sigue atrayendo, cómo Él sigue restaurando la humanidad. Claro que sí, ese es el propósito central de la revelación del libro de Apocalipsis. Mas, sin embargo, ese miedo que nos influyeron, ese miedo que nos sembraron, esa enseñanza, un poquito falta de mayor lectura y un poquito de falta de mayor comprensión del texto, nos lleva a alejarnos y a pensar hoy que estamos en medio de una situación apocalíptica terrorífica. Eso es lo que está sucediendo. Y eso es lo que ha despertado que la iglesia y los convertidos y no convertidos estén frente a este momento actuando con mucho temor, sintiendo, se nos vino el chip, se nos vino la marca, se nos vino la bestia, estamos en el final de los tiempos. Que, dicho de alguna manera, Jesús sí estableció algunas manifestaciones y señales del final de los tiempos para conocerlos y para saber qué es lo que debe ocurrir. Y según la narrativa de Mateo, para ir a conectar Mateo con los últimos tiempos, pues estamos en una etapa en la que todavía no es. Ahora, no quiere decir esto que estoy diciendo que Jesús todavía no viene. No, Jesús viene en cualquier momento, que es otro tema, el arrebatamiento de la iglesia, la venida del Señor Jesús por su iglesia. Él viene en cualquier momento, y con lo que digo que todavía no es el final de los tiempos, no es que estoy diciendo que Jesús no viene ya. Jesús puede venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como dice las Sagradas Escrituras. Pero lo que sí quiero decir es que todavía no es la manifestación de aquellos acontecimientos de los que la gente hoy está teniendo miedo. Sí, de hecho hay muchas cosas que parecieran como que fueran, ¿no? Porque la Biblia se habla de pestes, de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de muchas cosas que realmente están sucediendo hoy, y quizás por eso también la gente siente temor. Sí, pero es que hay un pedacito que se ignora ahí, y es que el Señor dice, pero todavía no. Pero porque falta algo. Falta algo. ¿Qué es eso algo? Todavía no, falta. La parte más difícil en términos de los cristianos es el no saber manejar la tensión teológica que uno encuentra en la Biblia, porque en la Biblia hay una tensión teológica entre lo que se llama la tensión teológica del ya y el todavía no. La Biblia dice ya esto y luego dice todavía no. Por ejemplo, dice ya sois perfectos, pero luego dice estamos siendo perfeccionados. Dice ya somos salvos, pero luego dice todavía no. Dice cada uno cuide su salvación, o sea, quiere decir que todavía no. Es una tensión entre el ya y el todavía no. ¿Por qué? Porque para nosotros es difícil. Dios, el ya de Dios ya lo tiene planteado. Para él ya está con todo su ya realizado. De hecho, nos justifica a nosotros, justificado es, nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Así nos ve Dios. Esa es justificación. Nos ve como si nunca hubiéramos pecado, porque Jesús llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Pero ahí encontramos, pero todavía no. Entonces, esa lucha entre el ya y el todavía no, ¿qué significa? Es el ya de Dios ya está hecho. El todavía no, porque ese es el que yo estoy caminando. Y tenemos que entender eso y ponerlo en la perspectiva tal como la Biblia lo hace. ¿Qué es lo que encuentra uno? En el libro de Apocalipsis, uno encuentra el ya y va a encontrar el todavía no. El ya es la persona de Jesucristo, que desde el capítulo 1 hasta el 21 está ahí la persona del Señor Jesucristo. El todavía no es
la bestia, el falso profeta, la marca, las luchas, las muertes. Quiere decir que todavía no. No, el todavía no es la parte intermedia dentro del gran todo de Dios que es el ya. Lo que yo recomendaría es que empecemos a leer Apocalipsis a nivel personal, pero no para enfatizarnos en los aspectos catastróficos, sino para encontrar en el libro del Apocalipsis la persona del Señor Jesús, su manifestación, sus palabras, sus hechos, todo, y vamos a encontrar una riqueza increíble. La revelación de Jesucristo, que es lo que Apocalipsis quiere hacer, es la revelación de Jesucristo, y la revelación de Jesucristo me va a revelar todo lo que está pasando en el mundo. La revelación de Jesucristo, ¿qué es lo que va a hacer? Enamorarme más de Dios y tener el temor de Dios. Porque recordemos que todo aquello a lo que nosotros le tenemos miedo se convierte en nuestro Dios. Wow. Si tenemos miedo de la pandemia y de la vacuna, la pandemia, la vacuna, la crisis, ese es nuestro Dios. Cuando Dios dice, témanme a mí, pero es un temor que no es miedo, es una experiencia reverencial que se desprende de cuando yo lo veo. Por ejemplo, cuando la revelación vino a Juan en Apocalipsis y vio al Señor, porque cuando el Señor le habló por las espaldas. Dice que cuando él volteó para verlo, lo vio. Eso es muy significativo, porque Dios siempre nos está hablando, pero nosotros estamos de espaldas a él. Así que mientras estamos de espaldas, lo escuchamos, sí, pero otra cosa es cuando yo volteo para verlo, porque cuando yo lo veo, veo su gloria, su santidad. Y en ese momento dice Juan que cayó como muerto. Cuando la revelación vino a Isaías en el templo, que dijo, hombre muerto soy. Cuando Pedro vio a Jesús en la pesca milagrosa, desde otra perspectiva, la revelación, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. O sea, todos los que tuvieron una revelación en unas teofanías, que son las manifestaciones visibles de Dios, siempre la persona cae de rodillas con un sentimiento de reverencia increíble. Pero se me hace que en este momento, en este mundo, tanto en creyentes como en no creyentes, el miedo, el temor no es a Dios, sino el miedo a la situación de hoy, la enfermedad, la pandemia, el anticristo, la bestia. Entonces uno dice, entonces, ¿quién es tu Dios? Exactamente. Y si pensamos, esa idea que estás presentando, pastor, es muy importante, porque si pensamos bien, el miedo a la vacuna y pensar que es la marca de la bestia, no es tanto el miedo a la eternidad en el infierno. Imagínense. Ni es tanto el miedo a que estoy marcado, es más a que no me va a ir bien. Entonces es el hedonismo, el humanismo, el culto al hombre surgiendo una vez más y haciéndonos pensar en protegernos a nosotros mismos y en cuidarnos a nosotros mismos, ignorando el respeto y la reverencia que debemos tener ante el Señor. Detrás de todas estas ideas, en realidad, está escondido el que el hombre siempre va a querer buscar su propio beneficio. Ok, sí. Y otra cosa que es importante, que es lo que nos va a ayudar a manejar todo esto. Primero, ver la revelación de Jesucristo, no la revelación de Apocalipsis en cuanto a los eventos futuros. No, la persona de Jesucristo. En segundo lugar, Dios, hay cosas que Dios nunca permitirá, porque nunca lo va a permitir que se toquen. Pueden crear un ambiente alrededor de esas cosas, pero Él no va a permitir que se toquen. Por ejemplo, en la revelación de Jesucristo, la persona de Jesucristo, Él nunca va a permitir que la imagen de Jesucristo sea dañada, porque quienes lo han intentado hacer terminaron con las tablas en la cabeza. Jesús es sobre todo nombre. Y ante Él se doblega toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra.
Número uno, Dios no va a permitir que su hijo sea tocado. En segundo lugar, Dios no va a permitir que nuestra identidad sea dañada. Porque Dios nos dio una identidad. Para Él somos especiales. La Biblia dice, somos pueblo escogido, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, somos ovejas de su prado, somos la niña de sus ojos. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, te cuidaré, te protegeré. Él va delante de nosotros, Él viene detrás de nosotros, Él está al lado de nosotros, Él da vueltas alrededor de nosotros, Él está encima de nosotros y está por dentro. Ahora, vienen ataques y vienen ataques. Para la identidad, sí. El problema es que yo las creo. Y cuando yo creo, yo no sirvo, yo no puedo, me voy a morir, esto, aquello. Entonces, no es que me tocaron la identidad, porque eso no me la pueden tocar. Yo mismo me dañé la identidad y tengo que encontrarla en el Señor. Entonces, eso de que la marca de la bestia, que le va a dar un chip, que le van a cambiar el nombre, eso tiene que ver con identidad. Eso no funciona porque Dios no va a permitir que la identidad nuestra sea tocada. Para Él seguimos siendo su pueblo. Y el tercer elemento que nadie puede tocar es la imagen y semejanza de Dios en nosotros. Porque Él nos hizo a su imagen y semejanza. ¿Dónde está esa imagen? En todo nuestro ser, en el cuerpo, por ejemplo, el ADN, las células, todo está allí donde muchos han querido entrar y no han podido. El doctor Miguel Núñez, les recomiendo que busquen ese video en YouTube. Se llama Mitos y Realidades de la Vacuna, con el doctor infectólogo y pastor, porque es pastor también, Miguel Núñez. Y él explica científicamente cómo funciona la vacuna. Y él muestra cómo la vacuna no es sino un fragmento del virus que fue tomado para introducirla en la célula, para decirle a los elementos que crean proteína en la célula, prepárense porque viene un enemigo con estas características. Comiencen a producir proteínas y la célula comienza a producir proteínas. Y cuando viene el virus, ya están hechas esas proteínas. Cuando uno ve eso, uno dice, ingeniería de Dios. Claro. Unida a la ciencia con la creación de Dios. Pero el doctor Miguel Núñez dice, porque habla un poquito ahí de esto, de que si es una cuestión de la bestia o qué sé yo, él dice, nunca el núcleo de la célula puede ser introducido, ni puede ser tocado. De hecho, cuando algo entra al núcleo, el mismo núcleo de la célula lo expulsa. Para mí es diseño divino. Exactamente. Lo que quiere decir, como nos explicaron los muchachos en el lunes pasado, que el ADN no puede ser modificado, ni puede ser tocado por el antivirus o por la vacuna que se está aplicando. Exacto. ¿Ibas a decir otro punto, pastor? No, es que estos 3 puntos para mí son intocables. Si nosotros nos afirmamos en estos 3 puntos, que son intocables por parte, que Dios los ha sellado ya, no tenemos que estar teniendo miedos y tenemos que seguir caminando en fe y confianza y en esperanza en Él. Porque la Biblia lo muestra, todo se va a caer, eso es bíblico, todo se va a seguir cayendo, menos la persona del Señor y aquellos quienes ponen su mirada en Él, porque la promesa de Dios es, saldremos adelante. Eso no significa que no nos enfermemos, porque ese es el otro lado, que se quiere meter dentro de una cápsula como si no viviéramos en este mundo. No, este cuerpo se puede morir, de hecho se va a morir. De que temprano nadie vive eternamente. Así que, ¿por qué aferrarnos a esta vida? Pero sí aferrarnos al Señor de la vida, eso ya es otra cosa. Sí, yo creo que la puerta principal que el enemigo mismo usa es ese temor
el temor es la puerta para que tantas cosas sucedan. Entonces, yo sí animo a la gente, a toda la gente que nos está escuchando, que se informen bien, porque no podemos llenar nuestro corazón y nuestra mente de temores. Hay muchas cosas que se van a escuchar y por eso es que tenemos que leer la Biblia, porque ella nos da los parámetros que nosotros necesitamos para que estemos seguros. Y además, en quien confiamos es en el Señor. Nuestra confianza está totalmente en el Señor. Sí, como dice el pastor, si fuera el día que tocara morir, pues nos vamos con Él a la final, ¿sí? Entonces, no puede tener, yo pienso que no puede tener esa vacuna o ninguna otra cosa, la marca de la bestia. Pienso que no es el momento para que esa marca llegue, ¿no? ¿Qué piensa usted, pastor? Porque yo pienso que no es todavía el momento de la manifestación de la bestia que habla la Biblia. Bueno, la Biblia habla de dos elementos que encajan dentro del ya y el todavía no. La Biblia habla de, por ejemplo, del anticristo, que todavía no está. Pero habla del espíritu del anticristo. Que ya está. Ahí está. Que ya está. Hay muchos elementos que son del espíritu del anticristo. Cuando aparezca el personaje, ya hace rato el espíritu del anticristo está aquí. Entonces, el espíritu del anticristo toma su clímax en la aparición de eso. Así que esa es la paradoja. Pero el ya y todavía no. Pero aquí encuentro yo una paradoja. Con esto de la vacuna yo encuentro una paradoja. Algunos dicen, no, que no hay que ponerse la vacuna. Otros que sí y están allí. Y todavía no han tomado la decisión. El problema es que ya están vacunados con una vacuna peor que esta vacuna. Porque todos estamos siendo vacunados. Algunos ya no queremos más que nos pinchen. ¿Cuál es esa vacuna? ¿En la sangre? No. ¿En los músculos? No. En la mente. Mentiras, noticias. Uno prende el televisor y que el 90% de las noticias que uno está viendo ahorita es corona, 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 hospitales, hospitales, muertos, muertos, muertos. Y eso en cierta forma es una vacuna. Claro. Porque nos está llenando de temor, de miedo y nos está haciendo perder la esperanza. Sin embargo, ponemos objeciones a una vacuna física, pero seguimos siendo vacunados diariamente por esto. Entonces yo digo, ¿cuál es la peor? Para mí la peor vacuna es la mental. Porque la otra puede afectar mi cuerpo. Y Pablo dijo, estando en la cárcel, le venían a poner la vacuna de la muerte para que él temblara. Gente dentro de la iglesia batallaban contra Pablo. Algunos decían, mire, hijo de Dios, y mire dónde está. Ese no es ningún apóstol. Él no estuvo. Y ahí estaba él. Y él, frente a eso, era, ¿lo vacunamos o no lo vacunamos? Ya los que lo querían vacunar, diciéndole, aquí ya te mueres, ya estaban vacunados mentalmente. Y él hizo una declaración tremenda. Él dijo, me piden la opinión mía, se la voy a dar. Estoy puesto en estrecho. O sea, estoy en un túnel tan estrecho que si sigo es estrecho y si me regreso es estrecho. Y no sé qué escoger. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ese ya tenía un anticuerpo mental y espiritual increíble. Sí, es que definitivamente nosotros como cristianos, como hijos de Dios, no podemos albergar el temor. No podemos pensar que todo lo que va a venir nos va a dañar y nos va a hacer... Mire, si fuera porque fuera un chip que está siendo puesto para averiguarnos la vida, pues ya ellos saben todo. No necesitan ningún chip. Ya tenemos el chip. Ya tenemos toda la información de nosotros, la saben, no es algo escondido, eso es todos lo saben. Entonces, ¿para qué chip?
no valía la Imagínense pena. las redes, lo que son las redes sociales. En estos días vi un documental hecho por ex empleados de Google, de Facebook, de Instagram y todo, y ellos revelan todo, dice, todo lo que uno escribe y las fotos que uno pone, eso genera información para que todo de una vez, en las mismas redes ponen las cosas que se asocian con lo que es. Eso es control absoluto. Total. O sea, el chip ya está y no está en el cuerpo. ¿No? Lo que pasa es que nos han puesto la idea física de un chip Sí. y eso piensan que se va en el líquido de la vacuna. Pero creo que lo que hablábamos acerca de el espíritu que se está moviendo, el ya y el después. El espíritu que se está moviendo, por un lado nos está llevando a ver el marco de vacuna, pero nos está llevando a ignorar lo que hay detrás. Y lo que hay detrás es todo lo que está sucediendo a nivel mundial en cuanto a alejarnos del concepto teológico, de los principios establecidos en las Sagradas Escrituras y a correr líneas teológicas, líneas de enseñanza bíblica que estaban firmes en nuestros corazones, se han ido corriendo. Ese es un aspecto que está sucediendo. Eso sí es gravísimo. Eso es más grave que le dé el coronavirus a cualquier persona. Eso es un aspecto. El otro aspecto que está sucediendo por debajo del agua es el aspecto moral. Las dos cosas, los principios teológicos y el aspecto moral, cada día se está corriendo y corriendo y corriendo y corriendo más. Por encima estamos hablando de vacunarse, no vacunarse, el 666, y de alguna manera a mí se me ocurre que esto es promovido por algunos pensantes para distraer. Para hacer una nube. Por debajo ir lo que está sucediendo, cuántas cosas se están aprobando hoy que corren los principios teológicos, los fundamentos bíblicos y que están haciendo que la moralidad de la humanidad cada día sea diferente. Creo yo que más allá de tenerle miedo más bien, más allá de pensar que estamos en la marca de la bestia, sí hay que reconocer que estamos en el movimiento del espíritu de. Eso sí. Y ese movimiento del espíritu de está penetrando la iglesia y está penetrando, por supuesto, la sociedad. Ahora, tú has mencionado algo que necesitamos ir urgentemente agregarle, porque tú has mencionado el movimiento del espíritu de clave. Pero también en este momento está el movimiento del Espíritu Santo. Sí. Amén. Ese es el El problema es, ¿lo estamos captando o estamos más adorando en cierta manera el espíritu del anticristo? Porque yo creo que el Espíritu Santo está preparando en medio de todo este desastre el escenario para un gran despertamiento espiritual que no va a ser como muchos esperan que sea. Porque muchos esperan que sea tipo de manifestaciones grandes, con multitudes, con luces, con cámara, acción, milagros y qué sé yo, como siempre lo hemos visto, o como sucedió en movimientos anteriores. Creo que no. Yo creo, Dios me lo reafirmó, me lo puso en mi corazón hace más de 15 años y lo sigo sosteniendo porque lo he visto cada día ajustándose. El gran movimiento del espíritu no va a pasar, y yo sé que lo que digo podrá molestar a muchos, y no quiero molestar a muchos, pero es que yo digo lo que creo firmemente. No va a ser ni siquiera en la iglesia estructural. Va a ser en las casas. Por eso yo me pregunto, ¿no es muy extraño que este confinamiento nos encerró en casa? ¿Para qué? Encerrados en casa, nos dimos cuenta lo lejos que estábamos. Sí. Y lo cerca que podemos estar ahora. No podemos tener vecinos, pero estamos todavía, póngale ganas,
porque después tu casa va a ser un centro mínimo de redención, donde el Espíritu Santo se va a mover y va a haber sanidades, no en estadios, en casas, en grupos pequeños. Y no estoy hablando de células, no estoy hablando de los grupitos tradicionales en los que se reunían 10 hermanos con un material que se leía, se cantaba y se recogió la ofrenda y se oraba y se van. No, esto es tan espontáneo, pero tan espontáneo como lo fue en el tiempo primitivo, que en el templo y por las casas, porque no es que el templo se va a cerrar, no, va a seguir operando, pero ya no va a ser el 100% de atención. Puede bajar tal vez a un 30%, porque el 70 o el 80% va a ser en las casas. Pero Dios está queriendo que la familia se sane, porque si nuestra familia no está sana, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Y eso es lo que yo espero. No sé si lo vaya a ver, de pronto no lo vea, pero que lo vean mis hijos, que lo vean mis nietos. Porque para allá es donde yo espero que esto suceda. Se va a repetir entonces que lo que Dios hizo con José, trajo una abundancia, luego 7 años de hambre, preparó a un José y el pueblo de Egipto tenía para comer ellos y darle a comer a los vecinos. Creo que eso se va a repetir. Las casas van a ser los sitios de alimentación para las otras casas. Y eso va a ser la manifestación de Dios de una manera grande, como lo fue en la iglesia primitiva. Pues esto que acabas de mencionar, pastor, está 100% bíblico. ¿Por qué? Exactamente. Porque de acuerdo a las escrituras, lo que detiene el espíritu del anticristo y lo que detiene la manifestación del anticristo, y de hecho, y de plano la bestia o la marca o lo que quiera venir a la humanidad, es el movimiento del Espíritu Santo. Así es. Es lo único que está frenando. Hasta que el Espíritu de Dios no sea quitado, no se podrá manifestar ninguna de estas manifestaciones que narra el libro de Apocalipsis. Eso quiere decir que en este momento la iglesia tiene un sello y está disponible para toda la humanidad. Y ese sello es el sello del Espíritu Santo, que protege la identidad, la verdadera identidad, que es la identidad como hijos e hijas de Dios. Y que lo dice Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de la marca de la bestia, pero antes de eso habla de los 144,000 sellados. O sea, sí. ¿Por qué tengo yo miedo de un chip o de una vacuna si yo ya estoy sellado? ¿Y qué sello tiene más? ¿El sello del Espíritu o la marca de la bestia? Olvídelo, el sello del Espíritu es más que suficiente. Claro que sí, y por supuesto que el sello o la marca de la bestia no viene a los creyentes, no viene a los hijos de Dios. Ya estamos sellados. Y hablando del sello, pues se tiene que pensar que ese sello era una señal de propiedad que pertenecía a alguien. Y nosotros no pertenecemos a la bestia, no pertenecemos al anticristo, nosotros pertenecemos a Cristo Jesús. Ese sello del Espíritu Santo nos garantiza tal cosa. Exacto. Ahora, otro elemento que hay que agregar. Esto es, es como cuando uno comienza a hablar esto y salen elementos, ¿no? Pero otro elemento que hay que agregar. Porque mencioné, yo tengo la convicción de que el gran avivamiento será en las casas. Curiosamente, a nivel casi mundial, hay una tendencia a perseguir la iglesia o a cerrar la iglesia, pero la iglesia estructural. La iglesia se ha metido muchas veces en una política sin medir lo que está, cómo hacerlo, y ahora están siendo excluidos. Porque cuando la iglesia se identifica con un candidato, entonces se gana el otro y ahora viene la persecución. Muy bien. Hay toda una agenda globalista que dice mientras la iglesia exista no se puede imponer lo que se tiene que imponer, que es el espíritu del anticristo. Y dice hay que atacar la iglesia. Muy bien. Bienvenido. Bienvenido el ataque. Porque cuando ese ataque venga a la iglesia,
muchas iglesias van a cerrar. Pero la iglesia de Jesucristo, que la integra a la gente, no la van a cerrar. No puede. Se va a meter ¿dónde? En las casas. Y eso es difícil de controlar. O en los montes, como fue en la iglesia primitiva. Sí. Eso es clave. Así que todo esto es, como dijo el Señor Jesucristo, cuando veáis todas estas cosas, erguíos, porque vuestra liberación. Bien. Sí, Señor. Y creo que aquí esta liberación, esta libertad, esta redención de la que estás acabando de mencionar, Pastor, va a iniciar en que el individuo entiende: yo soy un redimido, salvo por Cristo. Este es el principio para que la persona sienta o entienda y asuma en fe que cualquier cosa que pase le está llevando hacia Cristo. No le está llevando hacia el anticristo y hacia la marca y hacia la parte fatalista de la vida de la fe, sino que le está llevando hacia la parte redentiva, hacia el amor de Dios que le conecta con el Señor. Y qué bueno que inicie en nuestros corazones, porque al fin y al cabo cierran el templo o cierran el edificio o se ataca la estructura del edificio o la estructura de la iglesia, pero no pueden cerrar lo que está en convicción en el corazón. El peligro está en que nos lleven a ceder nuestros principios bíblicos y a ceder nuestra firme vida en moralidad. Eso sí es un peligro. Eso sí es grave para la iglesia. Mientras que la iglesia mantenga sus principios y mientras la iglesia mantenga la moral alta, la moralidad alta, la iglesia será baluarte del evangelio, estandarte de la verdad en medio de la humanidad. Pastor, el tiempo se nos fue, entonces necesitamos concretamente, ¿la vacuna del COVID-19 es la marca de la bestia? Yo no creo que sea ninguna marca de la bestia. Para mí es la conjugación de la ciencia con el diseño divino. Y no es que esa vacuna la empezaron a hacer ahorita. Esta es una modificación de más de 15 años que los científicos han venido trabajando con eso. Y así que no hay ningún problema. No tengamos miedo. Y cierro con esto, recuerdo los 3 cosas intocables. Eso me da paz a mí. A Dios no lo pueden tocar. Mi identidad no me la pueden tocar. Y eso es importantísimo que lo sepa. Y no van a poder tocar el diseño divino de la semejanza de Dios que he puesto en mí. Si yo agarro esas 3 cosas, me puedo mover a donde sea. Pero vendrá la muerte. Sí, los primeros discípulos murieron. Y ellos tenían estas 3 cosas en mente. Ellos sabían. Hebreos 11 lo dice. Una lista maravillosa y luego otra que dice, y otros fueron aserrados, perseguidos, vivían pero Dios les tenía algo mejor porque ellos se aferraron a estas 3 cosas que son intocables. Yo quiero añadir algo a lo que el pastor está diciendo, y es que el Espíritu Santo no ha sido quitado de la iglesia ni del mundo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros. Y mientras el Espíritu Santo esté aquí, nosotros tenemos al Consolador, al Ayudador, a quien nos dará las fuerzas para seguir adelante. Entonces tenemos todo, no tenemos por qué temer. El Señor está con nosotros. Y el momento en que el Espíritu Santo es quitado es cuando es levantada la iglesia. Entonces nos iremos con el Señor. Sí. En otras palabras, nada de miedo. Se nos acabó el tiempo. Pastor Serafín, gracias. Creo que tenemos que tener otra conversación sobre los tiempos finales. Muy interesante. Muy interesante. Gracias, en el futuro Pastor. tendremos esa invitación y conversaremos sobre esto. Muchas gracias, Pastor. Bueno, gracias, Pastor. No, a ustedes, gracias. A todos los que nos escucharon y estuvieron aquí en nuestro programa Minutos de Vida, gracias por estar con nosotros. Comparta esta información con sus amigos. Recuerde, puede llamarnos al 703-477-6254 o escribirnos por el Facebook o escribirnos un mensaje de texto o un WhatsApp. 703-477-6254. Que mi Señor bendiga sus vidas. Bendiciones a todos. Amén.